Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer profundamente a la Red de Mujeres Sindicalistas y bueno, por supuesto a la Fundación Freddy Sebert México, en especial, debo decirlo, a quien ha orquestado todo esto, Inés González y Rosario Ortiz, porque me han dado la confianza para la realización de este estudio que está a la vista de sus ojos hoy. Agradezco muchísimo los comentarios de mis colegas, Alejandro Encinas, lo hice Castelman, ya estoy tomando nota de todo lo que me han comentado, creo que es muy acertado lo que han dicho. Yo parto de la idea de que este documento es un punto de partida para trabajar, para hacer estos diálogos, para hacer estos encuentros que marquen y que instrumenten una ruta de trabajo. Como bien lo dijo Luise también, es un gran instrumento el TEMEC, o puede ser un instrumento para establecer rutas, ¿no? Y como bien también lo dijo Alejandro Nájera, hay que plantear desde dónde viene pues esta presión también internacional que propicia una serie de reformas importantes en nuestro país laborales y que además me puse a pensar también en el concepto que me planteas, Alejandro, de que reconsideremos. Obviamente yo estoy utilizando un concepto de John Sachs Fernández, que es un especialista en geopolítica mundial y en especial entre los tres países, ¿no? América Latina, Estados Unidos, México, Canadá y en especial México y Estados Unidos, que tiene que ver con el concepto de soberanía subordinante, que me parece muy bien que me hagas el apunte de que sería mucho mejor hablar de una interdependencia asimétrica, ¿no? Creo que incluso en este contexto político en el que nos encontramos tiene más relevancia ese concepto, ¿no? Creo que antes estábamos mucho más acercados al concepto de John Sachs Fernández, en el de soberanía subordinante, y hoy podríamos hablar un poco más de interdependencia asimétrica, porque seguimos en la asimetría de poder y eso hay que siempre tenerlo presente para precisamente las negociaciones, los acuerdos a los que lleguemos. Y los compromisos de reciprocidad, eso por supuesto, y creo que allí es donde tenemos una gran oportunidad en el TEMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, en que se trata de compromisos recíprocos, en donde podemos hacer mucho énfasis, por ejemplo, en el capítulo de cooperación, y en el mecanismo de seguimiento de todos estos acuerdos recíprocos, como lo señalan, ¿no? Yo debo decir esto que me decía Inés hace un momento, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos ese diálogo, pretendemos construcción de una ruta, pero también debo decir que yo agradezco a la Red de Mujeres Sindicalistas porque en septiembre tuvimos poco tiempo, eso también hay que señalarlo para, para digamos, dimensionar el estudio. Es un estudio que empieza a mediados de septiembre y ustedes están mirando los resultados en estos pocos meses, que no quiere decir que hayamos partido de cero, por supuesto, porque estamos en este tema de políticas de igualdad de género, de reforma laboral desde hace un tiempo, pero había que situarlo en el tema del TEMEC. Y el TEMEC, digamos que hay muchos especialistas en el TEMEC que tienen, bueno, toda una vida estudiando desde el TLC, desde el Telecan, ahora TEMEC. Entonces había que meterse a estudiar. Por supuesto, tuve la fortuna de estar en mucho diálogo con el maestro Oliver León Ortega, que fuimos dándole un seguimiento, me estuve asesorando, digamos, también, porque he estado muy de cerca con colegas economistas desde hace mucho tiempo, pero yo soy jurista, ¿no? Soy abogada, me dedico al derecho, pero desde una perspectiva interdisciplinaria. Y bueno, en el tema de género tenemos tiempo ya, entonces había que unir varias perspectivas allí para poder tener una aproximación, digamos que acercada a la realidad y además con una perspectiva de trazar una serie de rutas, de caminos que los derechos de las mujeres y que vuelvan efectivo lo que está ahí en el TEMEC. Había muy poca literatura, debo decirlo, poquísima literatura, si no es que sobre TEMEC y políticas de género, es decir, lo que dice el TEMEC en materia de derechos de las mujeres y de políticas de igualdad, ¿no? Creo que, no sé si me estoy escuchando porque tengo un internet inestable, entonces se queda todo allí, ok.
Entonces, había que revisar qué tenía el TEMEC específicamente, digamos que desmenuzar el capítulo 23 laboral, pero laboral en términos de políticas de género y en términos de derechos de las mujeres. Y en realidad debo de decir que me encuentro con dos grandes y potentes planteamientos, no desarrollados en el TEMEC, pero sí que dan la pauta para hacer muchísimas cosas, tanto de reformas laborales como de política pública. Y creo que aquí es bien importante lo que pueda hacer también y seguir haciendo y profundizar la Secretaría del Trabajo en esta materia. Una de ellas es la no discriminación, políticas de no discriminación y también en razón de género, y otra es la atención a casos de violencia contra las mujeres, ¿no? O violencia en razón de género. Y en ese sentido, todas esas dos enunciados que están allí, que no son los únicos, pero son los más importantes, esos dos enunciados dan también la pauta a todo lo que aquí ya en México se había trabajado y que venía de todo el impulso de sectores progresistas, sindicatos democráticos, mujeres defensoras de los derechos de las mujeres trabajadoras, red de mujeres sindicalistas, la Fundación Freddy Sebert en el capítulo que tiene, que trabaja el tema, y todas aquellas que habían estado en el avance en las reformas laborales lo habían encaminado bastante bien, pero llega el momento en el que se da una coyuntura en términos de coyuntura política, económica, en términos del TEMEC, en el contexto del TEMEC, pero ese trabajo que ya se venía haciendo, digamos que se empata y logra que la reforma laboral, que como bien dicen muchos especialistas, entre ellos mi maestro, el doctor Alfonso Bouzas y muchos otros, que es una de las reformas más importantes, la reforma del 2019, en mayo de 2019, es la más importante en muchísimo tiempo. O sea, digamos que, bueno, Alejandro decía que del 17, otros dirían que más adelante hubo reformas muy importantes, etcétera, pero me parece que en ese punto hay una serie de avances en materia laboral que son, digamos que inéditas en términos de que logra plantear en la democratización del mundo del trabajo y lo pone en la mesa. Allí está también planteado el protocolo de atención a los casos de violencia que está en la Ley Federal del Trabajo, pero que no establece todavía una serie de parámetros de cuáles son que debe de tener todos los protocolos de atención de los casos de violencia contra las mujeres. Tenemos mucho que trabajar todavía en eso y en muchos otros rubros, que lo plantea el TEMEC, que ya venía trabajándose por todos los sectores democráticos del mundo laboral, pero que hay que hacer un apunte, me parece muy importante también, y ese es una especie de reclamo amoroso al mundo del trabajo, que es que le ha faltado al mundo del trabajo preocuparse por la democratización de las relaciones de género en su campo. Es decir, por más avanzados, por más avances que se han tenido, por más impulsos en muchísimos años que yo conozco y sé que han dado la piel en estos avances, me parece que ahora hay un escalón más que tenemos que pedirnos como personas que hemos estado en el mundo del trabajo y otros muchísimo más dedicados de tiempo completo a esto, que es el escalón de democratizar las relaciones laborales y género. Es decir, hay una deuda que tiene todo el mundo del trabajo en México con las mujeres. Y me parece que no es menor, porque incluso una vez que las simetría, es decir, que logramos disminuir las asimetrías entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que se atienden los casos de violencia de género, que se rompen los pactos patriarcales entre sindicalistas o empleadores o también funcionarios y funcionarias públicos. Cuando se rompe ese pacto, se logra avanzar no solo a las mujeres, sino se avanza el mundo del trabajo en general. Es decir, se democratiza en serio, digamos, no porque lo otro no valga, sino porque nos está haciendo falta un componente muy importante, que es que las mujeres no queden en asimetría frente a los hombres y que además se entienda que el tema del avance de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, es el avance de todos también. O sea, una vez que las mujeres avanzan, también avanzan los hombres. También
avanzan las familias, también avanzan los hijos y las hijas, también se propicia un entorno laboral mucho más libre, democrático, en el que participamos en igualdad de circunstancias. Para eso se necesita despatriarcalizar todo el mundo del trabajo, se necesita que el mundo jurisdiccional del trabajo también entienda la importancia de juzgar con perspectiva de género, y en eso ya tenemos un avance porque hay instrumentos para entender por dónde se tiene que juzgar con perspectiva de género en el mundo del trabajo. Entender también que los derechos laborales son derechos humanos, y entonces como concepción de derechos humanos tenemos que usar todos los instrumentos que nos proporciona el bagaje internacional de las convenciones, los tratados, los instrumentos, las recomendaciones, y en eso tenemos especialistas que nos pueden seguir orientando y ayudando muchísimo, como las colegas abogadas feministas Andrea Medina, Dafne Peña y muchas más que están acá y que han hecho trabajos pioneros en la materia. Por lo tanto, creo que esto es para abrir boca nada más. Es un punto de partida que podemos fortalecer, que podemos construir colectivamente como se está acostumbrado también desde la perspectiva feminista a construir colectivamente. Y en el mundo del trabajo me parece que también se hace, solo que falta esa gran deuda que se tiene y que hay toda una agenda que han estado haciendo desde hace muchos años muchos actores y actoras del mundo democrático del trabajo. Por lo tanto, yo les agradezco muchísimo esos comentarios que hasta este momento he escuchado. También quisiera escuchar mucho al doctor Enrique Larios, porque sé que es un experto en la materia. Entonces, por mi parte, hasta aquí me quedo, Inés, para